La gente siempre hace la misma pregunta cuando oye hablar de una persona que permaneció casada durante años tras descubrir una infidelidad. Preguntan, ¿por qué no se fue? Como si irse fuera sencillo, como si fuera gratis, como si la puerta estuviera ahí mismo y solo hubiera que cruzarla. Pasé 40 años escuchando a la gente explicar por qué se quedaron, y puedo asegurarles que las razones nunca son tan simples como los demás quieren que parezcan. A veces es dinero, a veces son los hijos, a veces es miedo, y a veces, en los casos más raros y dolorosos, es amor, amor verdadero. Ese amor obstinado, irracional y autodestructivo que mantiene una persona anclada a alguien que no la merece. Ese es el tipo de amor del que quiero hablarles esta noche. Porque la mujer de esta historia no se quedó por debilidad. Se quedó por una devoción tan profunda que tardó 17 años en agotarse. Y para cuando lo hizo, era una persona completamente diferente a la que encontró ese mechón de pelo en su almohada en 1987. La llamaré Ruth. A su marido lo llamaré Dennis. Vinieron a verme en 2002, lo que significa que entré en su historia muy tarde. Para cuando se sentaron en mi consulta, ya llevaban 28 años casados, y la aventura extramatrimonial había estado presente de diversas formas durante al menos 15 de esos años. Pero yo aún no lo sabía. Lo iría descubriendo poco a poco, como se descubren la mayoría de las cosas en la terapia de pareja. A retazos, en contradicciones, en lo que la gente dice cuando cree que está hablando de otra cosa. Dennis tenía 53 años cuando lo conocí. Trabajaba en ventas farmacéuticas, lo que significaba que viajaba 3 o 4 días a la semana. Era encantador, como ciertos vendedores, no de forma superficial, sino estratégica. Sabía interpretar el ambiente. Sabía cuándo escuchar y cuándo hablar. Sabía cómo hacerte sentir la persona más importante de la conversación. Estas son habilidades útiles en ventas. Son habilidades peligrosas en un matrimonio, porque la persona con la que te casas acaba aprendiendo a distinguir entre ser amada y ser controlada. Ruth tenía 51 años. Era bibliotecaria escolar, callada y cuidadosa con sus palabras, de esas personas que piensan en párrafos enteros antes de pronunciar una sola frase. Tenía una quietud que al principio confundí con pasividad. No era pasividad, era agotamiento. El agotamiento profundo y estructural de alguien que lleva tanto tiempo cargando con algo pesado que ya no nota el peso. Solo nota el dolor en los hombros y se pregunta por qué no desaparece. Me dijeron que estaban allí porque la comunicación se había interrumpido. Por cierto, esa es la queja más común en la terapia de pareja, la falta de comunicación. Lo abarca todo y no explica nada. Es como ir al médico y decir, me siento mal. Cierto, pero inútil. En las primeras sesiones, Dennis se mostró cooperativo y elocuente. Describió su matrimonio como una buena relación que había perdido su chispa. Comentó que los viajes les resultaban difíciles a ambos. Dijo que deseaba que Ruth expresara sus sentimientos con más franqueza en lugar de retraerse. Ruth escuchaba todo esto con las manos entrelazadas en el regazo y una expresión que solo puedo describir como de paciencia ancestral. Como si ya hubiera oído esas palabras antes, muchas veces, en muchos lugares. Cuando le pedí a Ruth su opinión, dijo algo que me dejó perplejo. Dijo, «Dr. Whitfield, llevo 28 años escuchando a Denise explicarme nuestro matrimonio. Vine aquí con la esperanza de que alguien más me escuchara explicarlo». Le pedí que me explicara. Dijo, «Encontré un cabello de mujer en nuestra cama en 1987. Era largo y rojo. Mi cabello es corto y castaño. Siempre lo ha sido». Le pregunté a Dennis al respecto. Me dijo que su colega Karen había pasado por casa para dejar unos documentos mientras yo estaba en el trabajo y había usado el baño. Dijo que debió haber entrado al dormitorio por error. Le creí porque quería creerle. Nuestro hijo tenía 4 años. Nuestra hija tenía 2. Yo trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de la escuela y pasaba el resto del día con los niños. No podía permitirme, ni emocional ni económicamente, no creerle. Dennis se removió en su silla al oírla decir eso.
No la interrumpió, pero su lenguaje corporal cambió. Enderezó los hombros, apretó la mandíbula. Parecía un hombre que creía que ese capítulo de la historia estaba cerrado y se sentía disgustado al verlo reabierto. Ruth continuó. Dijo que después del incidente del cabello empezó a notar otras cosas pequeñas al principio. Denise volvía de sus viajes oliendo un perfume que ella no tenía. Su teléfono sonaba a horas intempestivas y él contestaba la llamada en otra habitación. En los extractos de su tarjeta de crédito aparecían cenas para dos en ciudades donde supuestamente asistía solo a conferencias. No volvió a confrontarlo después del incidente del cabello. Aprendió de esa primera conversación que Denise tenía una explicación para todo, y que sus explicaciones eran dadas con tanta seguridad y tanto dolor. «¿Cómo puedes acusarme de eso, Ruth?», que terminó disculpándose por haber preguntado. Ese patrón, aquel en el que la persona agraviada termina disculpándose con quien la agravió, es una de las dinámicas más corrosivas que he presenciado en mi carrera. Le enseña a la pareja traicionada que su percepción no es fiable, que el costo de preguntar es mayor que el de guardar silencio. Con el tiempo deja de preguntar, no porque deje de ver, sino porque aprende que ver no es suficiente. Ruth me contó que reunió pruebas durante años, no de forma sistemática, no como hacen algunos cónyuges con investigadores privados y cámaras ocultas. Simplemente se mantuvo al margen y callada. Encontró un recibo de joyas que nunca recibió. Encontró una tarjeta de cumpleaños en su maletín dirigida a alguien llamada Diane, no Karen, escrita con una letra que no era la suya. Una vez descolgó el teléfono de casa y oyó la voz de una mujer que decía, «¿Cuándo vas a volver?», antes de colgar rápidamente. Cada uno de esos momentos fue una pequeña herida, y cada vez Ruth la asimiló, la guardó en su memoria y no dijo nada. Le pregunté por qué había guardado silencio durante tanto tiempo. Me dijo que se había hecho esa pregunta todos los días durante 17 años y que la respuesta seguía cambiando. Al principio se quedó por los niños. No quería que crecieran en un hogar roto. Su hijo era sensible y tenía dificultades en la escuela. Su hija estaba profundamente apegada a Denise y lo idolatraba. Ruth no podía soportar la idea de ser la que destruyó a la familia, aunque no fue ella quien la traicionó. Me dijo, «Sé que eso no tiene sentido, Dr. Whitfield. Sé que la lógica es errónea. Pero cuando uno está dentro, la lógica parece irrefutable». A medida que los niños crecían, la razón para quedarse cambió. Ya no se trataba de protegerlos. Se trataba de Ruth misma. Me contó que alrededor de 1995, unos 8 años después de encontrar el cabello, se dio cuenta de que todavía amaba a Denise. No al Denise que le mentía, al Denise que le preparaba café todas las mañanas sin que se lo pidiera, al Denise que les leía a sus hijos todas las noches con voces graciosas, al Denise que le tomó la mano en el funeral de su padre y no la soltó durante 3 horas. Dijo, había 2 de él, el Dr. Whitfield. Seguí esperando a que volviera el hombre con el que me casé. Seguí pensando, si soy lo suficientemente paciente, si soy lo suficientemente buena, el otro se irá y recuperaré a mi esposo. Esa frase, si no me equivoco, es una de las más desgarradoras que he escuchado en mi oficina, porque revela la mentira fundamental que la traición siembra en la mente de la persona traicionada. La mentira de que es su culpa. Ruth había interiorizado esa mentira tan profundamente que se había convertido en el sistema operativo de su vida diaria. Le preparaba a Denise sus comidas favoritas, le planchaba las camisas para sus viajes, le preguntaba cómo le había ido el día y jamás le dejó ver la sospecha en su mirada. Se convirtió en la esposa perfecta porque creía, en algún nivel profundo e inalcanzable, que la perfección lo traería de vuelta. No lo trajo de vuelta. Denise continuó la aventura, o aventuras. Ruth nunca estuvo segura de cuántas mujeres hubo durante los años 90 y principios de los 2000. Los hijos se fueron a la universidad. La casa se volvió más silenciosa. El espacio entre ellos se hizo más grande.
Y Ruth, sola en esa casa 5 noches a la semana, mientras Denise viajaba, comenzó a sentir algo que no había sentido antes. No era ira, no era tristeza. Ella me lo describió como un vacío. Dijo, me desperté una mañana de 2001 y miré su lado de la cama y estaba vacío, como siempre, y me di cuenta de que no sentía nada. Ni dolor, ni anhelo, ni siquiera resentimiento. Simplemente nada. Como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí que había estado funcionando durante 14 años y solo había silencio. Ese vacío fue lo que los trajo a mi consulta. Ruth le dijo a Denise que era infeliz y que quería probar la terapia. Denise aceptó de inmediato, como suele suceder cuando se cree que la terapia solucionará los problemas de la otra persona. Pensaba que la infelicidad de Ruth se debía al síndrome del nido vacío, a su edad o a una crisis de la mediana edad. No creía que tuviera que ver con él, y desde luego no creía que se tratara de un mechón de pelo rojo en una almohada en 1987. Durante los primeros 6 meses trabajé con ellos en patrones de comunicación y reconexión emocional. Denise se mostró comprometido y dispuesto. Ruth estaba presente, pero distante. Participaba en todos los ejercicios, pero había un desapego en su voz que no lograba superar. Actuaba mecánicamente, como quien cumple con las obligaciones de un trabajo que ya ha decidido dejar, pero aún no ha presentado la renuncia. En el 7º mes, Ruth solicitó una sesión individual. Se sentó y me lo contó todo. El cabello, los recibos, la llamada telefónica, la tarjeta de cumpleaños para Diane, las joyas que nunca recibió. 17 años de evidencia, ninguna confrontada, toda cargada en soledad. Lo expuso con la precisión y el cansancio de quien presta declaración. No había emoción en su voz. Hacía años que había agotado toda emoción. Lo que quedaba eran hechos. Le pregunté qué quería. Me dijo, quiero irme, pero necesito saber que lo intenté. Necesito saber que le di a este matrimonio todas las oportunidades posibles para que cuando me vaya pueda mirar a mis hijos a la cara y decirles, hice todo lo que pude. Por eso acudió a terapia, no para salvar su matrimonio, sino para completar su expediente, para poder decir a sí misma, a sus hijos, a Dios y a cualquiera que le preguntara por qué, que había hecho todo lo que una persona razonablemente podía hacer antes de rendirse. La terapia no era un tratamiento, era documentación. Respeté eso. No estuve de acuerdo con la forma en que se planteó la situación. Creo que Ruth se había ganado el derecho a irse mucho antes de sentarse en mi silla, pero respeté la integridad del asunto. Ella necesitaba hacerlo a su manera, a su ritmo y con su propia definición de lo que era suficiente. Sugerí que tratáramos el tema de la infidelidad a las sesiones de pareja. Ruth estuvo de acuerdo. Me preguntó cómo debía hacerlo. Le dije que no había un guión preestablecido, que debía decir lo que necesitara decir de la manera que le pareciera adecuada. Ella asintió y dijo, he estado ensayando esta conversación en mi cabeza durante 17 años, Dr. Whitfield. Creo que sé qué decir. El jueves siguiente, ambos llegaron como de costumbre. Denise se sentó y preguntó cómo debían empezar. Ruth abrió su bolso y sacó una pequeña libreta de tapa verde, desgastada por los bordes debido al uso. La abrió por la primera página y comenzó. Ella dijo, el 14 de marzo de 1987, encontré un mechón de cabello rojo largo en tu almohada. Me dijiste que era Karen de tu oficina. El 9 de junio de 1988, encontré un recibo de un restaurante en Filadelfia para 2 personas. Se suponía que ibas a estar solo en una conferencia. El 3 de noviembre de 1989, tu teléfono sonó a las 11 de la noche y contestaste la llamada en el garaje. Ella siguió adelante, año tras año, entrada tras entrada. Lo había anotado todo, cada recibo, cada ausencia inexplicable, cada perfume que no era suyo, cada mentira que descubrió pero nunca confrontó. El cuaderno estaba a más de la mitad. Leyó de él durante casi 20 minutos sin parar, con voz firme y serena, como la de una bibliotecaria que lee en voz alta a un grupo de niños, clara, pausada y sin dramatismos.
Denis se quedó paralizado. Observé cómo su rostro pasaba por cada etapa de la reflexión en tiempo real. Primero la negación. Sacudió la cabeza y dijo, «Eso no es lo que piensas». Ruth no respondió. Pasó la página y siguió leyendo. Luego la minimización. Dijo, «Algunas de esas cosas no fueron nada, Ruth. Una cena con un colega no es un delito». Ruth siguió leyendo. Luego la evasión. Dijo, «Nunca estuviste interesada en mí físicamente, Ruth. ¿Qué se suponía que debía hacer?» Ruth se detuvo en ese momento. Levantó la vista del cuaderno y dijo, «Planché tus camisas todos los domingos por la noche durante 17 años, Denis. Todos los domingos. No me digas que no estaba interesada en ti». Y volvió al cuaderno. Cuando llegó a la última anotación, un recibo de hotel que encontró en el bolsillo de su abrigo 3 meses antes de que comenzara la terapia, cerró el cuaderno y lo dejó en el brazo de su silla. La habitación quedó en silencio. Denis se cubrió el rostro con las manos y dijo, lo siento mucho. Nunca quise lastimarte». Ruth lo miró y le dijo, «No querías hacerme daño. Simplemente no te importó lo suficiente como para parar». Esa distinción entre intención e indiferencia es algo en lo que he pensado durante años. Probablemente Denis no quería lastimar a Ruth, pero deseaba lo que deseaba más que protegerla, y con el tiempo esa diferencia se convirtió en la clave de todo. No se propuso destruir a su esposa. Simplemente se priorizó a sí mismo, repetidamente, durante 17 años, y dejó que la destrucción ocurriera como consecuencia. Continuaron la terapia durante otros 4 meses después del enfrentamiento. Ahora era diferente. La farsa había desaparecido. Denis hizo promesas. Se ofreció a dejar de viajar. Se ofreció a ir a terapia individual. Se ofreció a hacer lo que fuera necesario. Y Ruth lo escuchó todo con esa misma paciencia ancestral, y luego, en nuestra última sesión juntos, dijo, «Denis, creo que cada palabra que dices ahora es sincera. Creo que lo sientes. Creo que quieres cambiar. Pero ya no tengo nada más que darte. Lo di todo, poco a poco, durante 17 años, y ya no queda nada. No estoy enfadada, simplemente se acabó». Solicitó el divorcio en la primavera de 2004. 17 años después del incidente del cabello. 28 años después de la boda. Se mudó a una casa pequeña cerca de la escuela donde trabajaba. Sus hijos estaban confundidos y dolidos, especialmente su hija, quien siempre había adorado a Denis, y no podía entender por qué su madre se iba ahora, después de tanto tiempo. Ruth no les contó a los niños sobre la infidelidad. Ella también cargaba con eso. Dijo que no quería cambiar la forma en que veían a su padre. Dijo, «Merecen amarlo sin saber lo que yo sé. Ese será mi último regalo para él». Vi a Ruth individualmente durante varios meses después del divorcio. No era feliz, todavía no, pero se sentía más ligera. Esa es la palabra que usó, más ligera, como si hubiera soltado una maleta que había cargado por el aeropuerto durante 17 años y por fin pudiera sentir sus brazos de nuevo. Me contó que había vuelto a leer novelas para las que no había tenido energía en años. Se unió a un club de jardinería, adoptó un gato, cosas pequeñas, cosas cotidianas. Las cosas que hace la gente cuando aprende a vivir para sí misma, después de décadas viviendo rodeada de las mentiras de otra persona. Nunca volví a ver a Denis. Me enteré, a través de la red de contactos, de que se había vuelto a casar en 2 años. Su nueva esposa era más joven, una mujer que conoció en el trabajo, lo cual dice mucho sobre ciertos patrones. No sé si en su nuevo matrimonio se repitió el mismo comportamiento. Sospecho que sí. Las personas como Denis no cambian porque las descubran, cambian porque lo deciden, y elegir requiere una honestidad que Denis había evitado durante décadas. Ruth me contó, en una de nuestras últimas sesiones individuales, que su hija finalmente se enteró de la infidelidad. No por Ruth, por la nueva esposa de Denis, quien mencionó algo casualmente en una reunión familiar, sin darse cuenta de que era un secreto. La hija llamó a Ruth esa noche, llorando, y le dijo, «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste?».
Ruth respondió, porque quería que quisieras a tu padre. Su hija dijo, sí quiero a mi padre, pero ojalá hubiera sabido por qué te veías tan cansado todos esos años. Ruth me dijo que esa fue la primera vez en 17 años que lloró por la infidelidad. No cuando encontró el cabello, no cuando escuchó la llamada telefónica, no cuando leyó el cuaderno en voz alta en mi oficina, sino cuando su hija finalmente la vio. Ruth es la clienta en la que pienso cuando alguien me dice que se quedó demasiado tiempo. Porque Ruth, objetivamente hablando, se quedó demasiado tiempo. Pero se quedó por razones reales, humanas y profundamente complejas. Se quedó por sus hijos, se quedó por amor, se quedó porque irse le parecía un fracaso, y ella no era una persona que fracasara. Y cuando finalmente se fue, no se fue porque el dolor se volviera insoportable. Se fue porque el amor se había agotado. Lenta y silenciosamente, como el agua que se evapora de un plato poco profundo, hasta que una mañana simplemente no quedaba nada. Así es como terminan la mayoría de los matrimonios largos, según mi experiencia. No con una explosión, sino con una desaparición repentina. Tengo más historias como esta. Algunas son más oscuras que esta. Algunas terminan con algo parecido a la esperanza. Si quieres escucharlas, suscríbete. Estaré aquí. No me voy a ir a ninguna parte. Esa es una de las ventajas de ser viejo y estar jubilado. Tengo todo el tiempo del mundo y por fin, después de 40 años escuchando, puedo ser yo quien hable.